Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la sexta y última jornada del Programa Anual de Conferencias 2021, organizado por el Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, el Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo, Asociación Civil, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina. Este ciclo ha contado con el apoyo y la colaboración de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación para América Latina y el Caribe del programa CITEC y la Federación Mundial de Estudios de Futuro. Queremos agradecer a quienes nos están acompañando a través del canal de YouTube del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y recordarles que se pueden suscribir al mismo canal para participar de futuras conferencias. El día de hoy nos convoca la sexta y última conferencia del programa anual, donde hemos recorrido varios países con la participación de especialistas referentes en el campo de la prospectiva y los estudios de futuro, y hoy, por ser nuestra última conferencia, aterrizamos en la Argentina. Y vamos a compartir una experiencia, una conferencia de las experiencias que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha desarrollado en tres campos disciplinares, como lo son la prospectiva tecnológica, la vigilancia tecnológica y la propiedad intelectual. Y para ello contamos con la participación de Vanessa Lowenstein, que es Directora Nacional de Estudios del MINCIT, Adriana Sánchez Rico, que es la responsable del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica, PRONACTEC, y Miguel Guagliano, responsable del Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica, Programa VINTEC. Ellos van a disertar sobre el uso de las herramientas de la vigilancia tecnológica y la propiedad intelectual para los estudios de futuro en ciencia, tecnología e innovación. Una conferencia por demás interesante que nos va a brindar un panorama sobre la articulación analítica entre estas tres disciplinas que son fundamentales para explorar y anticipar el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación. Voy a proceder a presentar a cada uno de nuestros disertantes. Vanessa Lowenstein es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cursó el posgrado de Propiedad Intelectual de la UBA, la maestría en Derecho Comparado y Propiedad Intelectual de la Universidad de Torino, Italia, y fue investigadora del Instituto Max Planck de Múnich, en Alemania. Actualmente se desempeña como Directora Nacional de Estudios en la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, y ha trabajado temas vinculados con políticas públicas relacionadas a la propiedad intelectual, la transferencia tecnológica, la innovación y las negociaciones internacionales. También nos acompaña Adriana Sánchez Rico. Ella es administradora de empresas, especialista en gestión de la innovación tecnológica, magíster en dirección estratégica y tecnológica, con experiencia en el desarrollo de estudios y acciones relacionadas con la planificación estratégica, la vigilancia y la inteligencia competitiva, la prospectiva y la vinculación tecnológica. Es profesional del Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica y responsable del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica del MINCIT. Y además es docente de la especialización en prospectiva estratégica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Y Miguel Guagliano es doctor en Ingeniería, especialista en Gestión Tecnológica, especialista en Vigilancia Tecnológica y responsable del Programa Nacional VINTEC del MINCIT,
También es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en carreras de grado y posgrado. La dinámica de la conferencia son unos 40-60 minutos de exposición de Vanessa y el equipo del MinSIT, y recordarles que a través del canal de YouTube pueden realizar todas sus preguntas y comentarios a los disertantes, que después tendremos un momento luego de la conferencia para el intercambio y la interacción entre los participantes a través del canal de YouTube del MinSIT y los disertantes del día de hoy. Agradecerles, darles la bienvenida en nuestra sexta y última jornada en el marco del Programa Anual de Conferencias 2021, y le damos la palabra a Vanessa, Miguel y Adriana. Bueno, Adri, vos vas a compartir en la... Ahí está, bárbaro. Bueno, primero, antes que empezar, nosotros también queríamos agradecer este espacio y agradecerle a Luis y a Javier por la oportunidad no solo de participar, sino también de hacer este cierre y contar este abordaje que estamos tratando de darle a la perspectiva tecnológica desde el Ministerio. Así que, bueno, vamos a contarles un poco lo que estamos haciendo, de qué se trata y las potencialidades de la interacción de las distintas herramientas en los estudios de futuro. Adri, ¿querés poner la próxima? Ahí está. Bueno, yo les voy a contar un poco, les voy a hablar al principio y al final, les voy a contar un poco qué es lo que estamos haciendo en la Dirección Nacional de Estudios del Ministerio. Bueno, como ustedes saben, la Dirección Nacional de Estudios lo que hace es estudios y análisis prospectivos que ayuden a orientar la planificación estratégica dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y estamos abordando, tratando con nuestros estudios, generando insumos para promover actividades interinstitucionales y para mejorar la articulación del sector público-público y público y privado. Dentro de la dirección trabajamos divididos en 3 programas nacionales. Uno ya, el Programa Nacional de Perspectiva Tecnológica, PRONAPTEC, el que está liderando este tipo de jornadas. Otro, el de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, el programa VINTEC, donde hacemos vigilancia e inteligencia competitiva. Y el otro que se llama Conocimiento para el Desarrollo, que es el Programa Nacional de Gestión de Activos Intangibles, Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica. Lo que estamos intentando es que durante mucho tiempo, bueno, se trabajó en la creación y el fortalecimiento de las áreas, y ahora lo que estamos haciendo es haciendo que los distintos programas dialoguen, interactúen, haya una interacción de las disciplinas, porque vimos que esto enriquecía mucho los productos de cada uno de los programas, es decir que cuando abordamos los temas de PRONAPTEC, de prospectiva, se utilizan insumos de vigilancia para los estudios, o se comenzaron a utilizar en realidad de manera incipiente, todavía no lo hacemos de manera sistemática. También se analizaron cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual, porque consideramos que todas estas herramientas tienen un impacto en el resultado final de los estudios o de los escenarios futuros, y no considerarlas, la verdad es que deja áreas de vacancia que podrían ser abordadas, cuyos insumos son interesantes y mejoran la toma de decisiones, ya sea del sector privado en cuanto a algún desarrollo tecnológico, o del sector público en cuanto a la planificación estratégica en el área de la ciencia, tecnología y la innovación. Bueno, un poco cuando terminemos y en adelante, si quieren visitar la página, en realidad lo que estamos promoviendo es una gestión estratégica del conocimiento, o una gestión tecnológica a través de las 3 herramientas de prospectiva, vigilancia y propiedad intelectual, y ahí si ingresan a la página del Ministerio, van a poder acceder a informes, estudios y información sobre próximas actividades de los 3 programas. Ahora Adriana les va a contar un poco cómo seguimos con la presentación del día de hoy. Y nos volvemos a encontrar al final, donde yo les doy el cierre de la interacción de propiedad intelectual con prospectiva.
Bueno, buenos días. ¿Se escucha? No sé, ¿sí? Sí. Bueno, cuando Javier nos invitó a este ciclo, nos pareció interesante empezar a mostrar nuestra dirección como una especie de interacción entre los tres programas. Y nos propusimos para este encuentro del día de hoy, uno, en enfatizar en la importancia estratégica de la perspectiva tecnológica como disciplina que aporta a la visualización de futuros posibles y a la comprensión de las lógicas que inspiran el desarrollo tecnológico y su implicancia en el desarrollo social y económico. Conversar acerca de la cooperación entre la vigilancia, la propiedad intelectual y la perspectiva para el planteamiento de trabajos que aporten evidencia, que es algo que ahora se está manejando mucho. Hablar sobre la evidencia científico-tecnológica y la importancia de los datos, de la información, de aquello del conocimiento experto, que cualquiera de las tres disciplinas que vamos a abordar hoy o conversar hoy aportan. Y reconocer que esta interacción ayuda a capturar el valor, o sea, cómo los ejercicios nos pueden dar valor para su vinculación en el diseño de la política pública, que es al final nuestro propósito, nuestra misión aquí en el Ministerio. En resumen, cada disciplina que vamos a conversar hoy son caminos que aportan evidencia y conocimiento experto, uno más desde la información secundaria, como es la vigilancia tecnológica, la propiedad intelectual desde el análisis y el valor de lo intangible, y la perspectiva como el que tira un poco, da un poco esos futuros posibles, y todo esto aunado de una forma coherente, sea información como evidencia para la toma de decisiones de política o la inspiración de nuevas políticas. El programa de Prospectiva hoy es un poco el anfitrión de esta actividad, y la verdad estamos muy contentos en poder hablar de esto con nuestras disciplinas hermanas. Y bueno, así como Vanessa les comentó, esta es la página del Ministerio para que visiten nuestros estudios. Desde el año 2010 hemos venido haciendo estudios. Unos están más desactualizados que otros, pero lo importante de aquí es la sistematización, ¿no? Y que pensar en futuro se convierta en un ejercicio constante y sistemático para este tipo de organizaciones, para ustedes las universidades, para los centros de investigación, y que se convierta en un elemento que sea inherente a nuestra forma de trabajo. Rápidamente comentarles qué es el programa PRONACTEC. Nosotros entendemos que la perspectiva tecnológica es un proceso de análisis que considera los escenarios futuros posibles con el objetivo de generar políticas proactivas, ¿no? Cuando uno dice estar delante de, bueno, si es difícil a veces diseñar políticas para los problemas de ahora, imagínense lo que significaría diseñar políticas para lo que se viene, que al final no se sabe lo que se viene, el impacto y las causas, pero ahí por eso es importante la vigilancia para monitorear, y la propiedad intelectual, porque también da valor a algo que no se ve a primera vista, pero tiene un valor intangible, o por la intangibilidad es más difícil de percibir. El objetivo que tenemos como programa es proporcionar información sobre estos escenarios futuros en materia de ciencia, tecnología e innovación, y esto ayuda, como decimos, a definir políticas, estrategias, pero también acciones o lineamientos de capacitación. A veces la política queda como muy lejana, pero también nos ayuda a articular, a vincularnos con otros, a saber qué están haciendo otras personas, y así desarrollar estrategias y actividades. Lo hacemos a nivel sectorial, a nivel territorial, queremos bajar más a territorio o a tecnologías o a sectores específicos. Y en años anteriores armamos la red PRONACTEC. Quienes deseen participar de esta red PRONACTEC, escribirnos a pronactec@mincid.gov.ar y nosotros compartir la información. Elaboramos un manual de perspectiva que está vigente, está disponible aquí en la página donde les compartimos abajo, y queremos seguir con la dinámica de desarrollar estudios que sean vivos, que sean no solamente como hacerlos y que quede un documento, sino que a la vez aporte a lo que se está viviendo día a día en el Ministerio y en el país. Solo para reflexionar y empezar a dar puntapié a esta conversación, sabemos la importancia de que existan programas nacionales de prospectiva. Es muy posible que acá en el YouTube nos acompañen, además de personas de Argentina, de otros países, y esa es una reflexión de que desde el Estado tienen que existir instancias que tengan alto alcance y alto desarrollo institucional,
Esto es de Medina de Ortegón, pero lo quisiera traer como para relevar la diferencia entre que exista un programa nacional, que hayan redes, ejercicios puntuales o actividades puntuales. Uno puede armar ejercicios puntuales como Delphis, como Impacto Cruzado, encuestas, que tienen bajo alcance y bajo desarrollo institucional, pero para aprender es muy importante. Si uno logra o apunta a aumentar el alcance, entonces empieza a armar como estas organizaciones informales de conversación, como redes, asociaciones y consorcios, pero que no tienen mucha fortaleza institucional. O al contrario, si le apuntamos a una fortaleza institucional, podemos crear centros, laboratorios, servicios e instituciones, pero que se pueden quedar como ahí al no tratar o al que sea difícil aumentar el alcance. Y el Programa Nacional es una organización que consideramos que si desde Nación se fomenta, se puede lograr las dos cosas, bastante alcance y bastante desarrollo institucional. Por eso para nosotros desde el Ministerio es importante que el programa se siga fortaleciendo y logre que sea un ejercicio más integral con lo que se haga día a día en otras instituciones o en otras instancias del sistema científico-tecnológico. ¿Cuáles son los vínculos entre la prospectiva y la vigilancia? Si bien ahora Miguel lo va a profundizar mucho más, esto es solamente como un abrebocas. La prospectiva proporciona un contexto y visión para ubicar la vigilancia y la inteligencia en un marco de referencia que le brinda sentido y coherencia. Por su parte, la vigilancia tecnológica tiene sentido si permite a las organizaciones anticiparse a los cambios, reducir riesgos, apoyar la toma de decisiones que forjan la innovación y generar cooperación. Hay un paralelo acá, como pueden ver en la filmina, entre los productos que se pueden generar de vigilancia y los productos que se pueden dar de prospectiva. A veces hablamos si uno es insumo del otro, cuál es primero, cuál es segundo, y la verdad, en la práctica, lo que nos damos cuenta es que son hermanos. O sea, cada uno tiene de pronto un enfoque, uno más desde la información, de lo que ya existe en el corto plazo, y prospectiva te lleva más hacia pensar los diferentes futuros probables, posibles, plausibles, hasta los imposibles, pero que al final, como necesitamos que esa información sea evidencia y tenga cierta rigurosidad, la vigilancia apoya la prospectiva en eso, en la creación de la evidencia, con los mensajes de alerta, con los boletines, con las evaluaciones que se puedan hacer de la tecnología, con los análisis de la situación, con las tecnologías emergentes. Y a la vez prospectiva le puede ayudar a vigilancia porque le puede decir o le puede encaminar hacia qué observar. Más adelante Miguel lo va a comentar mejor, pero esto es como para mostrarles que no es que una sea primero que la otra o por dónde arrancamos, sino que son dos formas o dos enfoques de ver la realidad, más como pensando en los plazos o en los plazos mediano, corto o largo plazo, que al final lo ideal es que se encuentren y se puedan llegar a una reflexión conjunta. Esto lo traigo del Instituto, se me olvidó, de Fraunhofer, Alemania, donde nos muestra también lo que se hablaba de los plazos, igual los tiempos también dependen de cada uno de los sectores, donde se combinan herramientas de vigilancia y de prospectiva y de acuerdo al plazo. Por ejemplo, un análisis de patentes puede apoyarnos de 5 a 10 años, análisis de publicaciones científicas también de 5 a 10 años, pero yo luego puedo hacer un Delphi para preguntarle a los expertos sobre qué opinan sobre esos análisis y patentes, y eso puede tener una proyección con un más largo plazo. Entonces, este gráfico lo traigo simplemente para graficar de que no es blanco y negro, que tampoco nada es primero o segundo, sino que son diferentes herramientas, enfoques, técnicas, que lo que tratan de recopilar es tanto información secundaria, que ya es evidencia o que ya existe, como el conocimiento de los expertos, su opinión y su percepción. Acá es otra forma de ver la interacción. Esto es algo que presentamos, es cuando armamos un plan o un plan estratégico. Lo primero que se arma es como su plataforma filosófica, ¿no? La misión, la visión, los valores y todo aquello que lo soporta. Luego, algo que se estudia en la planeación estratégica tradicional es analizar esos entornos internos y externos. Ahí la vigilancia aporta información y la prospectiva también aporta información, porque uno puede vigilar tendencias. Entonces, las tendencias pueden ser parte de ese diagnóstico. Entonces, para yo soportar la evidencia, soportar las tendencias, puedo hacer vigilancia sobre esas tendencias y preguntarle a los expertos o hacer como una especie
de recopilación de percepciones sobre esas tendencias y eso me ayuda al análisis de los entornos internos y externos. Luego planteo los objetivos estratégicos y cuando diseñe las estrategias que yo quiera generar, también le puedo hacer vigilancia a aquellos donde me quiera enfatizar con las estrategias o también prospectiva, porque es ver esas estrategias hacia qué le apuntan, o prospectiva, como el futuro deseado, a qué le apunto con esa estrategia. Esto es solamente un gráfico para mostrar de que dentro de un ejercicio de planeación estratégica, la vigilancia y la prospectiva me ayudan a recopilar información, tanto para la lectura de los entornos internos y externos, viendo los plazos, como para el soporte de la información para diseñar esas estrategias o la priorización de las estrategias. ¿Y cuáles son los vínculos entre la prospectiva y la propiedad intelectual? Bueno, esto es un puntapié porque Vanessa es experta en el tema, pero como para decir que las patentes son fuentes de información para la innovación en entornos competitivos. De acuerdo a Díaz Pérez, la patente es un documento técnico de la humanidad, o sea, es un documento que está avalado, donde tiene información tecnológica, y si yo quiero hacer prospectiva, necesito soportar el porqué de mi opinión o en qué me baso para saber o decir que eso existe. Para eso hago vigilancia y la vigilancia lo hago sobre documentos de patentes, que es parte de la propiedad intelectual. Es la forma de visibilizar los conocimientos. La OMPI en el 2006 define a la patente como un derecho exclusivo de explotación comercial que concede al Estado, a cada uno de los estados en el mundo, al titular de una invención a cambio de que la misma se ponga en conocimiento público. Las condiciones o requisitos de patentabilidad para que una invención sea considerable como tal son novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Entonces, si yo voy a una patente y veo si es novedoso, ya me está dando lo que en prospectiva se llamaría una señal de futuro. Porque quiere decir que hay un grupo de personas, una persona, una organización detrás de la investigación o ya del desarrollo tecnológico de una novedad que puede ser una semilla para ese futuro. Igual que la actividad inventiva. Yo lo que quiero ver es si es algo nuevo, si de verdad tiene esa creatividad no obvia, que me puede también cambiar escenarios o que me puede dar una nueva ruta. Y la aplicación industrial, porque bueno, la invención debe ser susceptible de ser utilizada con ese fin industrial y si ya tiene un análisis sobre la aplicación en determinado sector, muy posiblemente eso también me pueda cambiar la ruta tecnológica de ese sector y yo la pueda proyectar a 5 a 10 años y eso me ayuda a hacer una perspectiva o al menos un roadmap tecnológico o una hoja de ruta tecnológica. Como ven, prospectiva, vigilancia y propiedad intelectual tienen muchos puntos en común. Son disciplinas en las cuales participan diferentes conocimientos, diferentes formaciones profesionales, pero que pueden encontrarse fácilmente y poderle dar robustez a un documento, un informe o a una opinión. Para adelantar la charla de hoy decidimos con Vanessa y Miguel tomar un ejemplo, un estudio que desarrollamos en el año 2016, donde se hizo un ejercicio de biotecnología argentina al año 2030 y por lo general cuando abordábamos este tipo de estudios hacíamos un diagnóstico o hacemos un diagnóstico, hacíamos un ejercicio de prospectiva tecnológica y un ejercicio de vigilancia tecnológica. Bueno, un elemento nuevo que aportamos en este ejercicio de biotecnología es que incluimos la propiedad intelectual como uno de los elementos importantes a la hora de realizar el diagnóstico. Entonces, es por eso que para el día de hoy, la jornada de hoy, traemos este ejemplo donde cada uno de nosotros, así como yo hablé de estas interacciones iniciales, el ejemplo nos sirve para mostrar cómo se puede aterrizar y cómo se puede llegar a un consenso sobre unas recomendaciones, sobre unos escenarios. Ahí en el enlace, ustedes pues esta presentación lo van a tener, o en la página del Ministerio pueden descargar los 4 documentos que surgieron de este ejercicio. Este fue un ejercicio que se desarrolló con UBATEC y la Cámara Argentina de Biotecnología en el año 2016, y el propósito del proyecto era identificar y analizar el desarrollo tecnológico productivo de la biotecnología y sus implicaciones en las áreas estratégicas del país en el presente y su posible desarrollo en futuro hasta el año 2030, a partir de un diagnóstico de la situación actual, del análisis de las capacidades científicas, tecnológicas e innovativas, con un análisis prospectivo de las tendencias tecnológicas a nivel mundial y con el soporte de un sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
Y la propiedad intelectual fue uno de los elementos importantes a la hora de armar el documento de diagnóstico, en donde se analizó la industria de alimentos y ambientes, salud humana y salud animal, la agricultura de cultivos anuales, la producción animal. Y específicamente el objetivo de este informe, que fue parte del diagnóstico, fue describir y elaborar un diagnóstico sobre el sistema institucional de propiedad intelectual en el sector biotecnológico y relevar la regulación legal de la propiedad intelectual en biotecnología, tanto a nivel nacional como a nivel global. Y la verdad fue muy interesante este nuevo insumo, porque dio, como repito mucho la palabra evidencia, porque es la que se me viene a la mente, evidencia y soporte a qué puede ocurrir en los próximos 5 o 10 años, de acuerdo a la firma o no, o a las características de los diferentes las diferentes acuerdos o firma de acuerdos internacionales que Argentina puede llevar en esta materia. Miguel, te paso la palabra con la articulación entre la vigilancia y la perspectiva tecnológica. Bueno, muchas gracias, Adri. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Miguel Guagliano y a continuación voy a hablar en el espacio que me toca sobre la articulación entre vigilancia tecnológica y perspectiva tecnológica, en el marco del proyecto que acaba de presentar Adriana, de biotecnología en Argentina al 2030, donde ahí se llevaron a cabo distintas etapas del mismo, en el cual hubo intervención y una articulación entre lo que fueron las actividades de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, con prospectiva tecnológica, al igual de propiedad. Yo solamente me voy a concentrar en vigilancia y prospectiva. Pero lo primero que tenemos que hablar o comprender, siguiente, Adri, es, digamos, a qué nos referimos con vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva o inteligencia estratégica, para poder comprender bien cómo es ese grado de interacción y qué tipo de interacción existen entre ambas disciplinas. La próxima, si nosotros nos situamos en el contexto actual, ¿sí? Donde tenemos un entorno competitivo globalizado, donde hoy no solamente competimos con las organizaciones o empresas de la región, sino de cualquier parte del mundo, donde también, siguiente, si querés, Adri, donde también vemos y podemos identificar que los ciclos de vida tanto de los productos como de las tecnologías son cada vez más cortos. Eso va llevando a que las organizaciones tengan que estar investigando permanentemente y encontrar nuevas oportunidades para generar innovaciones, ¿sí? Y no perder ventajas o cierto liderazgo en determinados mercados. También podemos ver en este contexto actual que nos toca enfrentar cómo han variado los niveles de exigencia por parte de los mercados, los consumidores que van demandando productos más de alto nivel de calidad, más personalizados, y esto de alguna otra manera también lleva a que tenemos que estar permanente buscando, digamos, tendencia, nuevas novedades, de manera tal de poder satisfacer a todas esas necesidades que los mercados nos van planteando. Por otro lado, también lo que se observan son, digamos, el nivel de avance que se da en términos de los cambios tecnológicos, principalmente en las tecnologías de la información y la comunicación, donde eso va variando y actualizándose permanentemente día tras día, y lleva consigo un efecto que está relacionado con el exceso de información. Es decir, en esta era digital en la cual nos encontramos, a la hora de buscar información, lo hacemos generalmente a través de Internet, utilizando distintas herramientas convencionales que solamente nos permiten acceder a cierta porción de la información que realmente existe en toda la Internet. Pero ¿qué pasa? Hoy el acceso a la información no es un problema, hoy estamos a un solo clic de distancia de poder acceder e encontrar cualquier tipo de información que pueda ser de interés para uno. ¿Cuál es el problema que se nos presenta? El problema está en la infoxicación, en no caer en la infoxicación de tanta información que está dando vuelta en Internet que quizás no es inclusive la que nosotros estamos buscando. Por lo cual ahí es importante empezar a instrumentar, implementar distintos mecanismos, técnicas y herramientas, y ahí es donde toma un rol protagonista la vigilancia tecnológica o la inteligencia estratégica, para poder acceder a fuentes de mayor nivel de calidad, más confiables, que nos permitan poder informarnos mejor y así tomar decisiones más acertadas. De acuerdo a este contexto, siguiente, es que surge la relevancia de por qué
hoy tenemos que hacer vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica. Es decir, la vigilancia tecnológica como actividad no es algo nuevo, existió siempre. Ahora, la vigilancia y la inteligencia mirada e implementada como un proceso sistemático y organizado dentro de las organizaciones es algo nuevo y es lo que tenemos que empezar a trabajar dentro de las mismas. Si uno quiere optimizar sus procesos decisorios de manera tal tomar decisiones más acertadas en los distintos ámbitos en los cuales uno pueda trabajar, de manera tal de poder reducir incertidumbre y riesgo, tenemos que empezar a implementar procesos organizados sistemáticos de vigilancia e inteligencia estratégica. Siguiente. Entonces, como les decía, el avance de estos cambios tecnológicos, principalmente de las TICs, ha reposicionado a esta disciplina como herramientas estratégicas para cualquier organización a la hora de buscar, recolectar, analizar y tratar información de calidad, información pertinente que pueda poder tomar la organización, las personas mismas, mejores decisiones. Siguiente. La próxima. Entonces, existen distintos autores que han abordado esta disciplina y cada uno le ha asignado un nombre y un apellido distinto. Lo importante es comprender el concepto que guardan por detrás cada uno de estos nombres y apellidos, que es el mismo, digamos. De todas las definiciones que podemos citar de autores como de instituciones referentes en las temáticas, podemos, digamos, ver cómo distintos términos permiten comprender hacia dónde apunta esto de la vigilancia y la inteligencia, como por ejemplo lo de la sistematización, la organización, la recolección, el análisis de la información, la generación de conocimiento con valor agregado, fuente de información del campo comercial, normativo. Son todos términos, la ética, son todos términos que permiten comprender, como vamos a ver ahora a continuación, a qué apunta o cómo se conceptualiza la vigilancia y la inteligencia. Entonces, en resumen, la vigilancia tecnológica la podemos definir como un proceso organizado, sistemático, de búsqueda, recolección y tratamiento de primer nivel, es decir, un tratamiento de información muy superficial que de información proveniente de cualquier ámbito, científico, tecnológico, competitivo, normativo, del ámbito que sea de interés, vigilar, monitorear permanentemente para la organización, de manera tal de poder identificar distintas señales tempranas que pueden traducirse en oportunidades o amenazas para la organización. La inteligencia, por su parte, tiene un rol mucho más activo, va más allá de la búsqueda y la recolección de la información, y se enfoca en tomar como insumo lo que la vigilancia detectó en términos de datos e información, analizarlo, tratarlo y transformar toda esa información en un conocimiento con valor agregado que se convierta en insumo para los tomadores de decisiones. Eso en simples palabras, como podemos resumir, sintetizar a partir de distintas definiciones brindadas por distintos autores sobre el concepto de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva o inteligencia estratégica. Ahora, habiendo conceptualizado de esta manera a la vigilancia de inteligencia, vamos a pasar a comentar cómo es, digamos, el caso que hoy vamos a tratar, donde hemos identificado y hemos trabajado la articulación entre perspectiva tecnológica y vigilancia tecnológica. En cuanto a vigilancia, los objetivos que uno se puede proponer alcanzar con estas disciplinas son anticiparse a los cambios, anticiparse a nuevas novedades, anticiparse a novedades, a amenazas, minimizar los riesgos. A la hora de tomar mejores decisiones más acertadas, estamos reduciendo los niveles de riesgo, de incertidumbre, poder identificar con quién otro trabajar en conjunto, llevar a cabo determinados proyectos, cooperar, generar sinergias en conjunto, compararme y ver cómo yo estoy frente a otros, ¿sí? Y lo principal, lo de innovar, es decir, también la vigilancia me permite poder no volver a reinventar la rueda, es decir, conocer primeramente todo lo que existe en el estado del arte, el conocimiento sobre el campo disciplinar en el cual uno va a trabajar y a partir del mismo, recién ahí trabajar en algunas ideas, soluciones tecnológicas e innovaciones que tengan realmente impacto y que no sean cosas repetidas o que ya otro la vino trabajando en otro momento. Entonces, a partir de estos objetivos, uno puede direccionar la implementación de un proceso de vigilancia e inteligencia de distintos puntos de vista, según las necesidades que plantee o que tenga la propia organización o institución. Siguiente. Entonces, ahora, ¿cómo se puede vincular la vigilancia con la prospectiva? Bueno, de acuerdo a la definición planteada por Adriana con respecto a la prospectiva tecnológica y lo que acabamos de hablar sobre vigilancia tecnológica, la vigilancia es una disciplina que permite conocer, digamos, el pasado cercano y el presente, es decir,
construir una foto de lo que está pasando hasta la fecha sobre tecnologías, sobre un determinado sector o un área estratégica determinada. Y la prospectiva tiene una mirada más de largo plazo, pero que en su conjunto y de forma complementaria son disciplinas hermandadas que se complementan para poder construir justamente como una visión desde el punto de vista temporal amplia. No solamente podemos tener lo que sucedió en un pasado cercano, sino conocer qué es lo que está sucediendo hoy en día y lo que va, o lo que puede llegar a suceder de acá mirando hacia el futuro. Entonces, hay distintos tipos de actividades donde la vigilancia y la prospectiva pueden interactuar. No existe digamos, un vínculo unidireccional entre una disciplina y la otra. Por lo general es bidireccional el vínculo que se establece entre una y la otra. En algunos la vigilancia aporta insumo a la prospectiva y en otros casos puede ser de forma viceversa. Bien. En el marco del proyecto de Biotecnología Argentina 2030 que presentó anteriormente Adriana, en el mismo se establecieron un conjunto de actividades para llevar a cabo, para responder al objetivo principal del proyecto. Esas actividades estaban relacionadas con llevar a cabo un diagnóstico del sector y de propiedad intelectual, relacionada con distintas áreas o temáticas dentro del sector, un análisis de cadenas o capacidades científicas tecnológicas productivas, un análisis prospectivo y la sistematización de valga la redundancia, un sistema de vigilancia e inteligencia competitiva que monitoree permanentemente novedades y tendencias del sector. Yo me voy a concentrar para mostrarle en qué etapa puntualmente interactuaron ambas disciplinas, como ser lo que es el diagnóstico del sector, ¿sí? Siguiente, lo que es el análisis prospectivo y en particular el sistema de vigilancia. Cuando hablamos del diagnóstico del sector, la vigilancia tecnológica aportó a través de su grupo de expertos y especialistas que estuvieron trabajando en este tema, todo lo que tiene que ver con la revisión y la identificación de documentos, estudios referentes del sector de biotecnología, tanto a nivel nacional como referente a nivel latinoamericano. ¿Sí? Donde la vigilancia, a través de distintas herramientas que se suelen utilizar, como metabuscadores, multibuscadores, agentes inteligentes, plataformas integradoras de vigilancia que monitorean determinados sectores, permitió poder identificar este tipo de informes, estudios, para poder, digamos, elaborar ese diagnóstico inicial del sector en biotecnología, donde había y se detectaron, digamos, distintos estudios internacionales a nivel nacional referente en la temática, estudios prospectivos, inclusive de tendencias internacionales y regionales, como también estudios de vigilancia e inteligencia que se habían elaborado por distintos organismos en distintas áreas de biotecnología. Todo esto, digamos, fue trabajado y apoyado desde las distintas, digamos, por un lado, de distintas reuniones con expertos y especialistas en el sector, que fueron coordinados por, digamos, el grupo de prospectiva tecnológica, pero acompañado y complementado con los distintos insumos que las distintas técnicas, herramientas y metodologías de vigilancia tecnológica fueron aportando para construir este diagnóstico. Eso lo que permitió fue elaborar un estado del arte sobre el estado actual del sector de biotecnología a nivel nacional con el cual nos encontrábamos, donde se pudieron identificar variables, sus grados de influencias, los problemas actuales y los futuros que podrían llegar a aparecer dentro del sector. Entonces, en este diagnóstico se pudo ver claramente la interacción de dos disciplinas y cómo una le proveyó de insumos para poder elaborar el diagnóstico y la construcción del estado del arte sobre el sector objetivo bajo el estudio. El diagnóstico también generó insumos, a su vez, que constituyeron los ejes centrales para el diseño y la parametrización del sistema de vigilancia tecnológica que vamos a hablar a continuación. La otra etapa del proyecto, que era el desarrollo de un análisis prospectivo, que siguió su enfoque metodológico propiamente dicho de prospectiva, la vigilancia también aportó, ¿sí? En profundizar en algunas áreas, en algunas variables específicas que habían surgido del diagnóstico previo realizado para ver, por ejemplo, cuestiones del ámbito científico, tecnológico, de mercado, que podrían quizás también delinear determinadas directrices en las cuales profundizar y trabajar en este análisis prospectivo. Y pasando ya a lo que es el sistema de vigilancia, que el sistema de vigilancia consistía en configurar un software
que vigilaba justamente distintos temas o factores críticos relacionados con el sector de la biotecnología, siguiendo obviamente una metodología propia de vigilancia e inteligencia estratégica. Ahí se tomó como insumo para definir qué áreas, qué temas dentro del sector había que vigilar, lo que el diagnóstico, el estado del arte inicial había arrojado. Lo mismo en paralelo, a medida que se avanzaba con lo que fue el análisis prospectivo iba generando determinados aspectos que eran claves para la configuración del sistema, ya que el sistema se configura siguiendo lo que denominamos un árbol tecnológico, un mapa conceptual, donde están, digamos, identificados los temas principales que el sistema tiene que estar vigilando. ¿Qué es lo que vigila? Vigila distintas problemáticas, distintas variables o cuestiones que están relacionadas con el sector. ¿Desde qué fuente? O sea, ¿qué es lo que está monitoreando? Monitorea distintas cuestiones del ámbito científico, del ámbito de las patentes, del ámbito de innovación, del ámbito comercial, del ámbito de proyecto. Es decir, vigila distintas fuentes secundarias y trata de acercar a los distintos usuarios que podían acceder a ese sistema sobre las últimas necesidades, las últimas tendencias que se estaban divulgando alrededor de los distintos temas principales que se habían identificado como clave vigilar a través del sistema. Entonces, en estas tres etapas que les acabo de comentar, hubo una fuerte e importante interacción entre prospectiva tecnológica y vigilancia tecnológica. En algunas etapas, la vigilancia fue la que le generó insumo a la prospectiva, y en otra, como es el caso del sistema de vigilancia, todo lo elaborado y abordado desde la perspectiva tecnológica, con una mirada más de largo plazo, es lo que facilitó la identificación de las cuestiones claves que tenía que estar vigilando y monitoreando este sistema de vigilancia. Y para cerrar esta parte, que me toca hablar a mí como reflexiones, nada, lo mismo que comentaba al inicio, tanto la vigilancia como la prospectiva son disciplinas que se nutren de distintas técnicas, herramientas y metodologías propias de cada una, pero que son disciplinas que se complementan muy bien y que permiten no solamente hacer un barrido de corto plazo alrededor de un sector, alrededor de un área disciplinar, sino de poder construir una mirada más de largo plazo y tratar de identificar los escenarios futuros que se pueden llegar a dar alrededor de esos temas que se esté trabajando o abordando. Y para eso hay que articular la vigilancia y la inteligencia, con sus respectivas metodologías, con sus respectivas, digamos, herramientas. Donde, en algunos casos, y dependiendo de los objetivos en los cuales, digamos, se planteen para llevar a cabo el trabajo en conjunto de esta disciplina, la vigilancia puede ser que le provea de insumo a la prospectiva, y en otros casos puede ser al revés, la prospectiva generarle insumo a la vigilancia tecnológica. Es decir, existe una relación bidireccional entre ambas disciplinas. La vigilancia, como le decía, permite detectar qué es lo que está sucediendo en el presente y algunas cuestiones que podrían llegar a afectar algunas variables en el futuro, ¿sí? Y eso es lo que la prospectiva va a tomar también como insumo para poder construir y imaginar esos escenarios que podrían llegar a darse como futuribles de acá a 30, 40, 50 años hacia adelante. Bueno, de mi parte, muchas gracias y le cedo la palabra a Vanessa. Bueno, yo ahora les voy a contar, gracias a Adriana y Miguel, les voy a contar un poco cómo se insertan las herramientas de propiedad intelectual en todos estos temas y la importancia, o sea, porque no solo que tiene beneficios la inclusión de la temática de propiedad intelectual dentro de la disciplina de prospectiva, sino que, para el otro lado, ahí está, no solo que tiene importancia la inclusión y se benefician los estudios finales que se realicen de escenarios futuros en perspectiva tecnológica, sino que la no inclusión, a veces desde, esto es un punto de vista como más personal, puede llegar a dar resultados que en realidad, como omiten información, quizás dificultan la construcción de estos escenarios futuros. Vamos a comenzar por comentar un poco qué es la propiedad intelectual, porque en realidad, como estamos hablando todos de disciplinas que se vinculan, pero que no son lo mismo, es importante ser rigurosos con las definiciones quizás. Bueno, la propiedad intelectual en realidad son derechos de exclusión que tiene su dueño titular
por un plazo determinado en un territorio específico. ¿Qué quiere decir esto? Que el dueño de algún derecho de propiedad intelectual, que los derechos de propiedad intelectual lo que protegen son bienes intangibles, hay una categoría larga de derechos de propiedad intelectual, hay una lista que ahora se las voy a enunciar, pero les voy adelantando que consideramos que lo más importante en realidad para los estudios de prospectiva es el sistema de patentes y en algunos casos también los actos regulatorios, como vamos a ver ahora cuando vayamos a los casos de los estudios de biotecnología. En realidad la propiedad intelectual está compuesta por una categoría de derechos, que son marcas, patentes, modelos y diseños industriales, indicaciones geográficas, confidencialidad, derecho de obtentor y otros, y estas distintas categorías protegen distintas facetas, derecho a autor, protegen distintas facetas o distintos activos intangibles. Por ejemplo, la marca es un signo con carácter distintivo que permite identificar el origen empresarial de un producto o servicio del origen empresarial de otro producto o servicio. La indicación geográfica lo que permiten es identificar el origen territorial. En general, una indicación geográfica o denominación de origen es cuando determinado producto, y en algunos otros países, en Argentina o no, servicios, se derivan exclusivamente de las características de suelo, clima o recursos humanos que intervinieron en la elaboración y creación de ese producto o servicio. El derecho a autor lo que protege son las expresiones artísticas, literarias o científicas del creador. Bueno, y así están todas las distintas categorías de propiedad intelectual que en rigor no vamos a profundizar en la charla de hoy, pero lo que sí queremos remarcar es que existen distintas categorías de derechos de propiedad intelectual. La que nos vamos a abocar con mayor profundidad, que es la que fue motivo de utilización en los distintos estudios y en las que consideramos que son las más importantes al momento de interactuar con el área tanto de prospectiva como de vigilancia, es más que nada el tema del sistema de patentes y en algunos casos los marcos o los actos regulatorios que se necesitan para ingresar al mercado, ya sea los actos, por ejemplo, en ANMAT, cuando estamos haciendo referencia a un producto médico o alimenticio, o en SENASA cuando hacemos referencia a un agroquímico, o eventualmente más a futuro, en el caso de Argentina en particular, es la CONAVIA, cuando hablamos de algún organismo vivo genéticamente modificado que se va a autorizar para su liberación al ambiente. Bueno, lo que dan los derechos de propiedad intelectual, depende de la categoría de derecho que hablemos, es una exclusividad comercial en un territorio específico por un plazo determinado. Entonces, su dueño o titular, cuando hablamos con términos legales, es su titular, tiene el derecho, tiene la posibilidad de excluir a cualquier tercero del uso de esa tecnología por un plazo de, en el caso del sistema de patentes, por un plazo de 20 años. Entonces el dueño de esa tecnología va a poder evitar que cualquier tercero sin su consentimiento utilice ese invento en el territorio donde ese invento esté registrado o protegido. Porque algo que yo les tengo que comentar es que los derechos de propiedad intelectual tienen una exclusividad comercial por un plazo específico solamente, hay excepciones, pero en principio solamente en los territorios o países donde esos derechos están registrados. Entonces, si yo tengo un invento en territorio argentino que lo registro, en el caso de nuestro país, en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en el territorio argentino por 20 años, el dueño de ese invento va a poder evitar que cualquier competidor ingrese al territorio argentino utilizando el invento, salvo que él o ella lo autoricen para su explotación, salvo que la empresa autorice a que un tercero ingrese a cambio del pago de una regalía, o quizás no a cambio de alguna licencia cruzada, porque uno tiene una tecnología, otro tiene otra tecnología, y se autorizan el uso de las tecnologías de manera cruzada o simultánea. Pero puede ocurrir también que ese invento no esté protegido en Brasil, o no esté protegido en Chile, y sí lo esté en Uruguay. Entonces, el titular de la patente va a tener la exclusividad comercial y va a poder decir quién puede adoptar, utilizar y fabricar ese desarrollo en un territorio, pero donde no tiene el registro de la patente, ese conocimiento está en dominio público y es de libre disponibilidad. Entonces lo que me dan los derechos de propiedad intelectual a los efectos de hacerlos vincular con la disciplina de la prospectiva, es la posibilidad de
donde están registrados, donde están vigentes, donde están activos, le dan a su titular, que en general, en la mayoría de los casos suele ser una empresa, la posibilidad de decidir quién fabrica o no ese invento, en dónde se fabrica o no ese invento, y cuál es la cantidad posible. Por ejemplo, si yo soy titular de una patente en territorio argentino y quiero fabricar 20 dispositivos para generar menos contaminación ambiental en motores de auto, voy a fabricar 20 dispositivos, y si la demanda es de 30, va a haber 10 de vacancia que nadie va a fabricar, salvo que yo autorice un tercero, si soy la empresa titular de esa patente, autorice un tercero a explotar 10 más. A veces las mismas empresas utilizan los derechos de propiedad intelectual de manera estratégica para generar poca competencia en el mercado, y esa poca competencia, como ustedes saben, muchas veces desenlaza en un incremento de precios. Entonces, ¿por qué es tan importante la disciplina de las patentes? Porque en realidad el titular de una patente puede controlar la cantidad de productos que se fabrican, la circulación y, más vinculándolo con el tema de prospectiva, la adopción o no de esa tecnología, porque en realidad si hay una cantidad de adoptantes infinita, o si hay 100 adoptantes, pero yo solo fabrico 10, me va a quedar una vacancia de 90 sin abastecer. Entonces el control de la circulación y el avance o no de esa tecnología va a depender mucho también de cómo el titular de los derechos de propiedad intelectual ha de ejercer esos derechos. También muchas veces el dueño de una patente en un territorio específico que hace investigación y desarrollo futuro, la misma disciplina, no lanza un producto más innovador al mercado, haciéndose valer por su patente de 20 años. Dice, ¿para qué lo voy a lanzar ahora? Mejor espero a que caiga la patente, cuando está por caer lanzo un nuevo producto disruptivo al mercado. Entonces, nosotros a veces, digo desde la disciplina, desde la perspectiva, se analiza la forma en la cual una tecnología es adoptada, pero es muy importante contar con herramientas de propiedad intelectual que me identifique, que me determine, que me informe cuando esa tecnología va a estar en dominio público, cuando esa tecnología está protegida por un derecho de propiedad intelectual. Porque si está en dominio público, la forma de adopción y circulación de ese conocimiento y de esa tecnología va a tener una dinámica. Pero si ese conocimiento o tecnología está protegida por un derecho de propiedad intelectual, la forma de adopción, circulación, distribución de ese conocimiento y distribución de los beneficios que se derivan de la explotación de ese conocimiento va a depender en gran medida del titular del derecho. Entonces, quizás una primera conclusión que podemos arrojar recién desde el inicio, es que cuando hablamos de tecnologías disruptivas, quizás cuando hablamos de tecnologías que no son disruptivas, la incorporación de las herramientas de propiedad intelectual en el análisis prospectivo no tiene un impacto tan fuerte, pero cuando hablamos de tecnologías disruptivas, donde muy posiblemente intervengan uno o varios derechos de propiedad intelectual, porque ustedes saben que en general la estrategia de las empresas es obtener una patente sobre una tecnología disruptiva, pero después, para asegurarse una reserva de mercado a futuro en ese sector, se genera también muchas patentes asociadas a lo que los abogados en propiedad intelectual llamamos patente madre. Se genera una familia de patentes alrededor de la tecnología madre, que lo que me hacen en la práctica es minar el mercado y minar la posibilidad de que otras empresas, otros grupos de investigación, otros particulares, utilicen comercialmente esa tecnología de manera libre. En realidad lo que le van a poder acceder pagando la regalía, negociando, si el titular de la patente no quiere dar una regalía para el uso por parte de terceros, no, y bueno, los consumidores sí van a poder acceder comprando en el mercado la tecnología que esté patentada, pero no los competidores o empresas similares del mismo rango o rubro, porque esa tecnología va a estar protegida por un derecho de propiedad intelectual. Lo que van a tener que hacer es algo que se llama inventar alrededor, para ver si pueden ingresar con un sustituto al mercado que no infrinja el alcance de la patente del titular. Entonces, cuando hablamos de tecnologías disruptivas, cuando hablamos de tecnologías que están protegidas por un derecho de propiedad intelectual que tiene la posibilidad cuyo titular tiene la posibilidad de excluir a cualquier tercero por un plazo de 20 años en distintos mercados donde ese derecho de propiedad intelectual esté registrado, en realidad tenemos que considerar
que la adopción de esa tecnología y la distribución y el incremento de empresas que utilicen esa tecnología va a depender de la voluntad del titular de la patente también, y de la posibilidad que esa tecnología no esté en dominio público. Es por eso que hablamos que en estos casos la propiedad intelectual muchas veces se transforma en una herramienta de mercado y una estrategia comercial o empresarial para la empresa que la detenta. Y bueno, y finalmente, como les comenté, hay varias categorías de derechos de propiedad intelectual, pero en general todas las categorías de derechos de propiedad intelectual, salvo el sistema de patentes, permiten el ingreso de sustitutos al mercado, porque por ejemplo, hay muchas marcas que compiten en el área de, no sé, mermeladas, autos, distintas tecnologías con distintas marcas. Entonces, en realidad, lo que hace en ese caso, en el caso de las marcas, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual, es promover la competencia. Pero lo que hace el sistema de patentes, por el contrario, es eliminar la competencia sobre un producto o procedimiento específico por un tiempo determinado, porque se suponía que eso lo que hacía es disminuir el riesgo y hacer que el privado invierta en el desarrollo de esa tecnología, ya que va a tener una reserva de mercado por un plazo de 20 años. Después podemos decir si esa herramienta es buena o mala, para qué países, para qué tecnologías, pero en ciertas tecnologías disruptivas, donde el conocimiento se divulga con la comercialización del producto o servicio, el sistema de patentes tiene un impacto muy fuerte. No ocurre lo mismo en otras, donde a veces la estrategia comercial no es la solicitud de patentes, sino es ser lo que se llama leading time o first mover, que es ser el primero en llegar al mercado, o generar actualizaciones o mejoras constantes de la tecnología que le dan una ventaja comercial a un competidor por sobre otro. Cuando uno lo que reclama, la estrategia comercial que utiliza sobre esa tecnología es el sistema de patentes, que en general es lo que ocurre, como vamos a ver ahora, en las disciplinas más vinculadas con temas de salud o biotecnología, no podemos dejar de considerar la existencia de esta categoría de derechos en el estudio prospectivo. Y ahora, cuando veamos el caso práctico de biotecnología, cuando les comenté un poco el índice y quizás los resultados que arrojó, vamos a ver un poco el porqué de la importancia justamente de considerar esta disciplina. Adri, ¿vamos a la otra? Bueno, un poco acá, ¿por qué a la perspectiva tecnológica le debería importar la propiedad intelectual? Es como que uno viene a hacer marketing de su disciplina. ¿Por qué le debería importar? O sea, primero para mejorar la comprensión y la construcción de estudios de futuro, porque muchas veces se piensa que la adopción o el avance o la velocidad con la cual va a crecer una tecnología en un mercado específico depende de un montón de factores donde no está la propiedad intelectual, y al no estar la propiedad intelectual no estoy considerando la posibilidad de que esa tecnología esté encapsulada a nombre de distintos actores por un plazo específico. Entonces quizás el estudio me podría dar que esa tecnología se va a adoptar por una X cantidad de actores, o se va a adoptar por una X cantidad de empresas, y la tasa de incremento de esa tecnología va a ser exponencial, y no lo va a hacer porque hay un derecho de propiedad intelectual que le va a dar a una empresa, a un actor en el mercado, la posibilidad de excluir el uso por terceros. Entonces, para comprender y para hacer una mejor construcción de escenarios futuros, yo debería poder considerar, o se recomienda considerar, la existencia o no de derecho de propiedad intelectual sobre esa tecnología o sector, y después identificar, obviamente, qué tecnología, qué derecho de propiedad intelectual es el que cabe, porque una cosa es una estrategia más vinculada a marca o diseño, y otra cosa, como les comentaba con anterioridad, es una estrategia más vinculada al sistema de patentes. Cuando la estrategia está más vinculada al sistema de patentes, es mucho más importante considerar esa información en el estudio del escenario futuro de la tecnología. Después, no, volvemos un poquito antes, Adri. Ahí está, gracias. Bueno, después, como yo les comentaba también, es una herramienta que bloquea el mercado. Pasó en Argentina muchas veces cuando pasa a veces
uno tiene que analizar esto de que puede bloquear el mercado, puede ser que en la Argentina sea de libre disponibilidad esa tecnología, pero que en el mercado de exportación, por ejemplo, haya una patente en el mercado de destino en las exportaciones. Entonces a veces también me impacta porque me permite bloquear la exportación o evitar el ingreso a un tercer mercado de esa tecnología. Entonces eso también es importante considerar. A veces esa tecnología se desarrolla en mercados donde no hay patentes y se desarrolla de manera más lenta o más dirigida por el titular de la patente en el mercado donde sí hay patentes. Bueno, después como les comentaba, porque impacta directamente en la circulación, acceso y distribución de la tecnología y de los bienes que la tienen incorporada, y bueno, y obviamente la adopción por parte de terceros, si existe una patente o si no existe, va a estar totalmente diferenciada cuando ese conocimiento cae en dominio público o si estuvo en dominio público desde un inicio. Ahora sí, Adri, vamos a la otra, por favor. Bueno, en el estudio de biotecnología, en particular, la importancia de sectores, como les comentaba antes, en bio y en salud, donde son sectores usuarios del sistema de patentes en mayor medida, porque la verdad es que hay, bueno, una dinámica donde la empresa invierte bastante en investigación y desarrollo y después quiere proteger ese mercado y arrogárselo y a robarse futuros desarrollos de ese mercado, reservarse nichos de mercado a futuro. Es una herramienta que se utiliza mucho en la mayor cantidad de países del mundo, en las áreas de biotecnología y aplicado a agro y a salud. Entonces, bueno, uno de los contenidos del estudio lo que hacía era analizar cada uno de los derechos de propiedad intelectual que tenía mayor impacto en la biotecnología. En el caso específico son las patentes de invención, que son inventos, hay una definición de invención que es una solución a un problema técnico en productos o procedimientos, y las patentes dan un derecho de protección por 20 años a su titular desde el momento de solicitud de registro del derecho en un territorio específico. Para el área específica de biotecnología también lo que se analizó es el derecho obtentor. El derecho obtentor son una categoría de derechos de propiedad intelectual que protege a las variedades vegetales siempre que cumplan con ciertas características. Tiene muchísimas más excepciones que el sistema de patentes, que no vale la pena acá profundizar, como la excepción del fitomejorador, como cuando es materia viva, sobre la cual recae el derecho de propiedad intelectual, este derecho se caracteriza o se adapta un poco al activo intangible sobre el cual recae su registro. Después están los secretos industriales, que es la información confidencial, y los datos de prueba, que es esto que ahora se habla mucho, más que nada en patentes, en desarrollos farmacéuticos. Vieron que ahora para aprobar las vacunas, en realidad dicen, bueno, se generó un sistema acelerado de aprobación, y uno dice, bueno, ¿qué es este sistema acelerado de aprobación? Es lo que en todas las oficinas sanitarias de los distintos países del mundo, en el caso de Argentina es ANMAT, pero en Estados Unidos es la Food and Drug, la FDA, la Food and Drug Administration, y cada uno tiene su instituto. Bueno, estos son los datos de prueba que se presentan a los organismos públicos para que se apruebe la utilización y la comercialización de distintos insumos. Por ejemplo, en el área de la biotecnología puede ser un agroquímico que se dice, mira, es verdad que si utilizo este agroquímico de esta forma, no produce daños al suelo, no produce daños a los animales, a las napas de agua, después el consumidor puede eventualmente consumirlo a la fruta o a los vegetales que fueron respecto a los cuales se utilizó un agroquímico específico. Bueno, todos esos datos de prueba que hacen referencia a la inocuidad o a la efectividad en el caso de los alimentos, eficacia e inocuidad en el caso de los productos médicos, se protege por una categoría de derecho de propiedad intelectual que se llama datos de prueba. Entonces, cada una de estas categorías, que yo no voy a ahondar porque en realidad sería como dar una charla específica de propiedad intelectual, pero protege algún activo intangible, le otorgan al titular una exclusividad comercial por un tiempo determinado en un territorio específico, y tiene excepciones, dependiendo del derecho de que se trate. Por ejemplo, las patentes tienen excepciones: uso para investigación y desarrollo, en el caso de Argentina es el artículo 36 de la Ley de Patentes. En el caso de derecho obtentor,
tiene algo que se llama excepción o privilegio del agricultor y excepción o privilegio del fitomejorador. En el caso del fitomejorador es que la puede utilizar para generar, puede utilizar la variedad vegetal para desarrollar nuevas variedades vegetales, y del agricultor es que lo puede utilizar el cultivo para la subsistencia propia de su familia. Cada categoría de derechos tiene un alcance específico y tiene excepciones según el derecho de propiedad intelectual de que se trate. Pero este alcance, ya sea territorial, ya sea en la materia que protege, o ya sea en el plazo de protección, va a incidir de manera directa en la disponibilidad futura de esa tecnología. Como va a incidir de manera directa en la disponibilidad futura de esa tecnología, va a incidir en los estudios de futuro de esas tecnologías o de los sectores donde esas tecnologías tienen impacto o aplicación. Vamos a la próxima, Adri. Lo que se relevó un poco, y lo que decía justamente el ejercicio en el sector biotecnológico, lo tuvimos en cuenta porque, bueno, no era lo mismo si había una modificación genética aplicada a un cultivo que estaba protegido por el sistema de patentes y que viene asociada a un producto en el estudio que hicimos en específico, un producto de un agroquímico que también tiene una patente, y todo eso hacer un paquete tecnológico que en realidad está disponible, pero está disponible a nivel tecnología, o sea, el avance tecnológico está disponible, pero no está disponible en cantidad suficiente como para que lo adopten otros, porque está dentro del plazo de protección del sistema de patentes. Entonces ocurrió dentro del plazo de protección de los actos regulatorios, que en Argentina no hay un plazo de protección, se protege contra la competencia desleal, pero en otros territorios sí. Entonces la disponibilidad y el uso de esa tecnología impactaba de manera muy importante en el sector bio para el estudio. Y en el caso particular lo que decía es, bueno, explicaba un poco el sistema de patentes, pero cuando uno hace este estudio, y si lo hace de manera como un poco más profunda, en realidad no solo tiene que tomar en cuenta los marcos regulatorios de propiedad intelectual a nivel nacional, sino que también tiene que tomar en cuenta que ahora la mayoría de los países negociamos tratados de libre comercio que tienen incluido un capítulo de propiedad intelectual. Entonces cuando uno analiza los marcos regulatorios, analiza los nacionales, los internacionales, los requisitos de patentabilidad que hay en los distintos niveles de regulación, las excepciones. Si hay algo que se llama, uno cuando negocia o autoriza a un tercero la utilización de esa tecnología, esa autorización puede ser voluntaria, es decir, el titular de la patente autoriza a un tercero que use la tecnología a cambio del pago de una regalía, o en algunas disciplinas, como en el tema de salud pública, por ejemplo, hay un tipo de licencia que se llama licencias obligatorias por emergencia nacional, que ahora los países no lo aplicaron con el tema del COVID-SARS, pero es una posibilidad que existe en Argentina y en todos los países del mundo que son parte de la Organización Mundial de Comercio. Después, bueno, ahí está identificada toda la legislación de patentes que se relevó en el estudio, después el derecho a obtentor, que es la ley de semillas, y los tratados internacionales, que son la Unión para la Protección de las Variedades Vegetales, UPOV. Y bueno, un poco lo que pretende mostrar acá es que cuando uno hace el análisis de la existencia o no de propiedad intelectual, tiene que ver qué categorías de derecho de propiedad intelectual va a analizar, que nosotros ya estamos advirtiendo que las más importantes para los estudios de prospectiva en realidad son el sistema de patentes y el sistema de actos regulatorios, porque es donde más impacta la posibilidad de utilización y adopción y copia e innovación adaptativa o no de las tecnologías, el sistema de patentes y los actos regulatorios, pero es interesante relevar todos, depende del sector específico de que se trate, uno lo tiene que adoptar al sector específico de que se trate. Y además, bueno, hay regulaciones a distinto nivel, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional o multilateral. Y esto es un poco el ejercicio que se hizo con el estudio de biotecnología. No sé, Adri, si hay uno más. No. Ah, bueno, uno. Bueno, entonces, un poco quizás para finalizar, porque la verdad es que cuando uno empieza a ahondar, pero lo podemos dejar para las preguntas, o si surge alguna consulta después, cuando uno empieza a ahondar, bueno, de por qué, cómo me impacta, porque también uno puede hacer un estudio prospectivo y hasta lo puede hacer mientras dure la existencia de derecho de propiedad intelectual, consideramos que el escenario futuro va a ser tal,
pero cuando ese conocimiento caiga en dominio público, el estudio futuro me puede arrojar otro resultado. Entonces también, si nosotros sabemos que estamos haciendo un estudio futuro sobre una tecnología disruptiva cuya patente ya estuvo vigente 10 años, entonces solo me va a quedar protegida 10 años más, yo puedo hacer, dependiendo del alcance futuro que tenga ese ejercicio prospectivo, puedo decir, bueno, por estos 2 años considero que el impacto va a ser X, y una vez vencida la patente, la adopción y el estudio futuro me va a arrojar otro número, porque esa tecnología ya va a haber caído en dominio público. Entonces la forma en la cual se va a circular y comportar esa tecnología y los actores que gestionan esa tecnología, la dinámica me difiere y es distinta. Entonces, volviendo a la interrogante inicial de la necesidad, o no sé si decirlo la necesidad, pero la propuesta de incorporar o hacer dialogar a estas disciplinas, ¿por qué sería interesante que dialoguen, que interactúen y que se relacionen? Bueno, por un lado porque en tecnologías disruptivas, cuyas características hacen que la propiedad intelectual sea parte de la estrategia de comercialización y posicionamiento de las empresas que generan esas tecnologías y que luego las comercializan, bueno, el plazo de duración del registro de patentes y la posibilidad de ingreso o no de nuevos competidores al mercado, de adoptar o no esa tecnología a nivel comercial, va a depender mucho de la vigencia y del alcance de los derechos de propiedad intelectual. Por otro lado, esto de la velocidad, esto que decíamos, bueno, cuando la tecnología está protegida por propiedad intelectual, generalmente la velocidad va a estar más controlada por el titular del derecho, y una vez que la tecnología cae en dominio público, la velocidad de adopción no solo de adopción, sino también de mejoras incrementales sobre esa tecnología, porque cuando está protegida por patentes, seguramente el titular de la patente va a evitar que terceros lo utilicen. Pero una vez que cae en dominio público, hay muchos actores que de manera simultánea van a poder hacer investigación y desarrollo sobre esa tecnología. Entonces, no solo la velocidad de adopción, sino también la velocidad de hacer investigación y desarrollo sobre tecnologías que estén en dominio público se va a ver acelerada. Luego también porque, bueno, saber eso es una fuente de información para el estudio prospectivo, lo puede tomar como un dato a considerar y después ve qué hace con ese dato. Pero bueno, es un dato importante a considerar. Y luego, bueno, porque la tecnología y los bienes y servicios que tienen incorporada esa patente o ese derecho de propiedad intelectual va a tener una dinámica de movimiento, por llamarlo, que se va a ver afectada por la existencia de estas categorías de derechos. La verdad es que cada uno de estos temas puede ser profundizado, y cuando uno hace un ejercicio de prospectiva lo puede tomar como un dato principal o secundario, y depende de la tecnología, y depende si es disruptivo o no, y dependiendo de un montón de cosas, pero bueno, es un dato que el no tomarlo en cuenta a nosotros nos parece que puede llegar a desembocar en estudios de futuro que quizás no cuenten con toda la información, y a veces cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se cumplió tal o cual variable que había sido considerada? Muchas veces es por no haber tenido en cuenta la existencia de algún derecho de propiedad intelectual que impactaba de manera directa en esa tecnología o sector. Bueno, ya por este momento los dejo con Adriana de nuevo. Bueno, gracias Miguel, gracias Vanessa, estamos leyendo las preguntas del chat. Y aprovecho como cierre, bueno, nosotros hemos venido desarrollando algunos estudios, no es una forma de hacerlo, pero recomendamos de pronto estas fases para desarrollar este tipo de estudios de futuro. Y aquí aprovecho para contestar una pregunta del chat donde nos preguntan si se supone que hay que empezar con vigilancia y a partir de sus resultados iniciar la prospectiva, o cómo los resultados del análisis de prospectiva influyen en la actividad de vigilancia. Bueno, a ver, vamos como paso a paso. Primero, lo que nosotros hacemos al empezar un estudio es generar las condiciones para saber qué equipos de trabajo se tienen, cuáles son como las articulaciones institucionales que hay y cuál es el enfoque que se le quiera dar más al estudio. Si es más un estudio de evidencia como de vigilancia, donde la prospectiva es un anexo, por llamarlo así, o es más un estudio de futuro, donde la vigilancia aporta. Entonces, primero ver la generación de condiciones, qué tipo de estudio se requiere, para cuándo se requiere, cuál es como el propósito de ese trabajo, también qué recursos tenemos, cuánto tiempo, buscar el foco, o sea, hacernos las preguntas que van a dirigir el trabajo. Luego de eso, exploramos el tema,
Al explorar el tema, así como en biotecnología, hacemos un diagnóstico y hacemos la dimensión y las variables. Lo bueno de prospectiva es que algo que enfatiza mucho la prospectiva es identificación de variables o de elementos claves. Entonces, si uno arranca por prospectiva, uno puede decir, bueno, veamos cuáles son esas variables claves que nos pueden determinar temas a futuro, y a partir de la identificación de esas variables yo puedo empezar a buscar información con la vigilancia. Entonces también puedo ver actores, variables, veo el estado del arte o síntesis documental, entonces puedo hacer, por ejemplo, vigilancia de estudios prospectivos sobre el tema. Aquí entonces yo buscaría en publicaciones científicas o en reviews, si ya han hecho estudios de futuro sobre el tema que a mí me interesa. Puedo identificar las tendencias tecnológicas o esas tecnologías emergentes, puedo hacer benchmarking, mapeo de actores, y en las tecnologías emergentes podemos considerar los temas de propiedad intelectual que Vanessa nos trae. Luego, a partir de esa información, tanto de futuros posibles que podemos ver por esas diferentes variables, o de la información del estado del arte que consigamos, podemos hacer consultas, paneles de expertos o Delphi, todo depende del foco de nuestro trabajo. Podemos seguir consultando bases de datos de artículos científicos y patentes, y por ejemplo, dentro de la mirada de prospectiva se identificaron hechos emergentes de futuro, es decir, una información que de pronto no es masiva, pero me puede decir que puede cambiar. Yo le puedo hacer vigilancia a ese elemento emergente de futuro y pedir opinión de expertos y información de mercado. Luego de que ya hice la exploración como línea base y las consultas a los expertos, puedo preparar los resultados. Estos resultados pueden ser en diseño de escenarios de futuro, pueden ser recomendaciones de orientaciones, acciones, estrategias y políticas de investigación y desarrollo, o puedo hacer roadmaps, hoja de ruta, que es algo que nosotros queremos aprender y empezar a implementar, en donde se acerca más la vigilancia y la prospectiva desde una hoja de ruta. ¿Qué es básicamente un roadmap? Es saber que después de visualizar diferentes escenarios, yo elijo mi escenario opuesto a mi escenario deseado, o el que más se acerca a mi escenario deseado. Luego establezco el camino para llegar allá con las diferentes tecnologías o con los diferentes desarrollos tecnológicos que puedo llegar a hacer para llegar a ese escenario. Y luego divulgo, que esta es la parte más importante de todo esto, y hoy, por ejemplo, fue la oportunidad para divulgar este estudio, en donde uno edita y publica los estudios, los artículos técnicos, o lo publica con una guía metodológica, o puede realizar productos multimedia, y bueno, viene todo el arte de la comunicación para poder llegar a mayor cantidad de gente, o a las personas que deseamos que tengan esta información para aportar, como dije al principio, evidencia para que ellos tomen decisiones. Entonces, esta filmina final es un camino que nosotros hemos desarrollado, hemos recorrido, y volviendo a la pregunta que nos hicieron en el chat, no sé si empezar con vigilancia y luego con prospectiva. O sea, uno puede tomar un sector, puede tomar un fenómeno, analizarlo, puede hacer prospectiva y luego de lo que surja la prospectiva hacer vigilancia. O si no hay muchos indicios de diferentes futuros, puedo hacer vigilancia, y eso me pueden dar más ideas de por dónde viene el tema. Bueno, ahí contestamos. Otra pregunta que le pido a Miguel que nos ayude es: ¿qué herramientas 4.0 están siendo usadas para llevar a cabo ejercicios de vigilancia y de prospectiva? Miguel. Bien, bueno, ahí sí se refieren a todas estas nuevas ola de herramientas y técnicas de Big Data, Data Analytics y todas esas cuestiones. Actualmente en los programas no estamos trabajando con alguna de esas tecnologías en todo lo que tiene que ver la realización de vigilancia tecnológica o en perspectiva tecnológica. Si bien hay herramientas que son las que utilizamos, base de datos, algunas herramientas más de bases, digamos, de fuente, que monitorean fuente de información no estructurada, fuera de base de datos, que están empezando a incorporar y a mejorar y actualizarse con nuevas técnicas más de data mining, test mining, que permiten procesar mucho más volumen de datos y de esa manera extraer de una forma más inteligente determinados conocimientos. Eso sí, lo estamos trabajando, que son las mismas bases de datos o herramientas que solemos utilizar. Pero
somos conscientes de que tiene mucho potencial la aplicación de estas nuevas técnicas dentro de lo que es herramientas 4.0, si lo quieren denominar así, donde nos estamos capacitando y formando para que en el corto y mediano plazo podamos complementar las metodologías, digamos, tradicionales que venimos abordando tanto en prospectiva como en vigilancia tecnológica a la hora de realizar algún tipo de estudio en particular, con estas nuevas técnicas, ¿sí?, que nos permitan procesar quizás de otra manera, más organizada, más inteligente, los grandes volúmenes de datos que hoy nos podemos llegar a encontrar a la hora de trabajar en algún sector o área estratégica, pero estamos formándonos. Y la idea quizás también puede surgir como oportunidad más de largo plazo a nivel institucional, poder promover el desarrollo de alguna herramienta que brinde apoyo a las distintas actividades que se realicen en el campo de la vigilancia y la inteligencia con estas nuevas tecnologías. Pero actualmente en los programas no estamos trabajando con este tipo de tecnologías. Muy bien. Vanessa, esta pregunta va para ti. Pero hoy en día 20 años parece demasiado como para pensar que va a estar vigente, vencido el derecho de propiedad intelectual. Sí. Como que... Pensar a 20 años es difícil, pero en realidad uno cuando hace el análisis de la tecnología, lo que va a hacer es, dentro de ese análisis, utilizando quizás herramientas de vigilancia, en propiedad intelectual en vigilancia, de lo que vigile que sea la existencia o no de propiedad intelectual, lo que sí va a saber es si hay derechos de propiedad intelectual al día de hoy que estén impactando en el desarrollo real o potencial de esa tecnología. Entonces, si sabe que hay patentes al día de hoy, eso es algo que va a tener que considerar porque va a restringir la evolución de esa tecnología a la existencia de una patente, porque en realidad si hay un solo actor o si hay dos o tres actores que de manera conglomerada manejan esa tecnología de manera concentrada, van a evitar que se divulgue o se difunda la adopción o la utilización de esa tecnología o no. Entonces, quizás no pensar si a futuro, cuando va a vencer, pero pensar que hay ahora. Ahora, si ahora no hay o no está patentada esa tecnología específica, bueno, entonces el impacto no lo considero, pero es verdad que 20 años es mucho, pero para el desarrollo de tecnologías y de tecnologías disruptivas, vacunas, medicamentos, cuestiones biotecnológicas, pensar en 20 años no es tanto cuando uno hace un plan estratégico del desarrollo de esa tecnología. Algunos desarrollo de cultivos, desarrollo de tecnologías asociadas al agro, bueno, hay un montón. Entonces es mucho y no es tanto, dependiendo si uno está pensando en un sector amplio o en una tecnología más específica, es un dato que tiene que considerar, pero lo tiene que considerar porque quizás la patente está vigente hoy, entonces el análisis ya no es cuando va a caer en dominio público, sino sabiendo que está analizando una tecnología que está bajo algún derecho de propiedad intelectual. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿cómo se orienta el tema en tecnología en el área de seguridad y defensa? No sé, Vanessa, ¿contesto yo? ¿Contestas tú? La verdad es que cómo se orienta, o sea, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, no hay como, o sea, sí, ocurre que hay veces que hay tecnologías del área de seguridad y defensa que no se quieren patentar, no se quieren registrar porque la patente, algo que no les comenté, porque bueno, no ahondamos en el tema de propiedad intelectual, es que en realidad para solicitar una patente uno tiene que divulgar de manera clara y precisa la información que quiere reivindicar en el documento de patente. Entonces lo que ocurre es que uno tiene que divulgar el invento que va a ser susceptible de ser protegido. Entonces a veces en el área de seguridad y defensa no se solicitan patentes porque las empresas, los estados o el actor que fuere, el Instituto de Investigación no quiere divulgar, o por cuestiones de seguridad y defensa no quieren divulgar el desarrollo. Entonces, pero no difiere el tratamiento de uno y otro, es una decisión personal o institucional del actor que está reclamando el derecho de propiedad intelectual, pero si lo quiere reclamar a la patente, tiene que divulgar el conocimiento. Muy bien, acá nosotros en la anterior dejamos los enlaces para que accedan al documento de biotecnología argentina. La síntesis ejecutiva está publicada en la página web. Tenemos el documento de diagnóstico de propiedad intelectual y biotecnología que Vanessa acaba de referir.
Tenemos unos documentos sobre las empresas en biotecnología de la Argentina, el año 2016, cuando se hizo el estudio. Y si quieren más temas sobre el curso sobre biotecnología, está el curso virtual de Introducción a la Bioeconomía Argentina, que traemos a colación este curso porque fue parte como de todo este engranaje de documentos y de esfuerzos que en aquel año el Ministerio hizo para posicionar este tema. Acá tenemos los correos electrónicos de los tres programas, el programa de prospectiva, pronaptec@mincid.gov.ar, el de Vintec, vintec@mincid.gov.ar, y el de propiedad intelectual, pi@mincid.gov.ar, para quienes están interesados en que los incluyamos dentro de nuestro mailing list, dentro de nuestras redes, nos escriban y así nosotros pues los adjuntamos a nuestra base de datos. A ver, veamos si tenemos más preguntas. Muchas gracias a los organizadores. Muy bien. Creo que por el chat no veo más preguntas. Dejo de compartir pantalla. Sí, ahí hay una. ¿Una pregunta? ¿Qué es más ventajoso para una empresa, tener un equipo externo de vigilancia tecnológica o tenerlo al interior? Bueno, respondo ahí yo. Cuando hablamos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, que decimos por qué es importante para las organizaciones implementar este tipo de procesos, justamente para poder estar mejor informados, donde muchas veces las organizaciones están informadas, pero no implementan o no utilizan herramientas, metodologías de este campo disciplinar, digamos, de forma correcta o de forma sistematizada. Entonces terminan perdiendo mucha información. Por lo cual, en mi opinión, creo que hay que trabajar en generar una cultura dentro de las organizaciones internas que ayuden a promover la creación y la instalación de equipos que se formen para hacer y gestionar la vigilancia y la inteligencia de forma sistemática dentro de la misma. Por eso es lo que le va a permitir poder obtener, digamos, mayor ventajas competitivas y poder llegar primero a las novedades, ¿sí? Yo creo que es mucho más positivo, más beneficioso para una organización poder formar y tener su equipo de trabajo, que después hay que ver dónde se localiza dentro de la organización, ¿no? Ese es otro tema, pero que cuente con un área formado dentro de la organización que haga vigilancia e inteligencia, creo que es lo más ventajoso que podría llegar a tener la organización. Sí, y yo también aquí agrego que organización no solamente son las empresas, sino también las universidades, las cámaras empresariales, los centros tecnológicos, los institutos de CONICET, como todas aquellas organizaciones que agremian, atienden o se relacionan con las pymes. Sería muy bueno empezar a formar, esto es un trabajo que desde el Ministerio hemos venido haciendo, en formar personas, equipos humanos que atiendan estas miradas más disciplinares para apoyar a las empresas, porque es verdad que a veces los recursos no alcanzan o el tiempo no alcanza, pero sí creo que las cámaras, los centros empresariales, ahora que están los polos tecnológicos, deben incluir este tema, que básicamente es mirar a futuro, ver qué información hay y la valorización de lo intangible hoy en esta sociedad del conocimiento en la que vivimos, que es muy importante. Muy bien. Bien, creo que no hay más preguntas en el chat. No veo ninguna más, Adri. Hacemos el cierre, ¿vale? Luis Ralno, no sé. Bueno, les expreso una enorme gratitud en este trabajo conjunto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, con el programa de estudios dirigido por Vanessa Lowenstein. Le agradezco enormemente esta conferencia, esta charla que han dado Vanessa, Adriana y Miguel, porque nosotros, el Centro de Estudio Prospectivo, que ya hace 16 años que venimos trabajando en esta temática, realmente nos resulta muy interesante y necesario esta conjugación entre prospectiva tecnológica, vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y propiedad intelectual. Creo que estos tres elementos
indisolublemente van a tener que marchar en forma conjunta e integrada de aquí en adelante. Estamos pasando de un mundo, como se decía, VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, a lo que hoy se empieza a llamar en esta etapa COVID, post-COVID, y durante el COVID, y vamos a tener que permanecer conviviendo con el COVID, el mundo FANI, es decir, un mundo frágil, muy frágil, un mundo donde la ansiedad, ahí viene la ansiedad es creciente, un mundo no lineal, donde no siempre los efectos y las causas se entrecruzan de una manera lógica, y un mundo impredecible, porque los resultados no siempre van a ser los que esperamos cuando las variables se conjugan de una manera donde la complejidad y el resultado supera la integración de las partes. De manera que en esta transición entre VICA y FANI, esta conferencia que hemos recibido hoy, que termina el ciclo del PAC, del Programa Anual de Conferencias, en el cual queremos también agradecer la participación de Rafael Ramírez desde Oxford en la primera conferencia, de Silvio Funtovics desde Italia, desde Joseph Jodara desde Israel. Luego tuvimos la conferencia desde Finlandia de Sirka Heinonen y Joni Karjagelein, y finalmente la anterior conferencia con Alba Santa desde España. Y este cierre del año, realmente creo que tenemos un enorme material para estudiar, reflexionar y prepararnos para el próximo año, que sin duda va a ser un año con dificultades, pero donde los estudios y donde la perspectiva, la vigilancia tecnológica y la propiedad intelectual han de tener un lugar fundamental para cualquier estudio que se quiera realizar. Así que les agradezco profundamente, el Centro de Estudios Prospectivos les agradece esta participación, esta integración, y que va a seguir trabajando con ustedes el próximo año. Por mi parte, muchas gracias. Le cedo a Vanessa las palabras finales. Bueno, yo quería agradecer especialmente a Javier Vitale, a quien tuve el gusto de conocer este año, en realidad, en la virtualidad. La verdad que fue un gran facilitador para la colaboración entre el Ministerio del Centro y, por supuesto, a vos, Luis. Bueno, para nosotros fue un gusto poder colaborar en todas estas actividades con ustedes. Sabemos de la importancia, no por algo, la perspectiva tecnológica tiene un programa en este ministerio. Nosotros somos ambiciosos y lo queremos utilizar como herramienta no solo para la toma de decisiones del sector privado, sino del sector público, y para el diseño y elaboración de políticas públicas y políticas institucionales, y también por decisiones estratégicas empresariales, por supuesto. Sabemos de la relevancia del tema, de los tiempos que corren. Estamos brindando cada vez más herramientas para tratar de fortalecer los estudios de futuro y de prospectiva. Por eso la integración con vigilancia y propiedad intelectual es una propuesta que estamos haciendo con estas dos herramientas para mejorar y brindar y dotar de mayor cantidad de insumos a la disciplina de la perspectiva tecnológica. Bueno, todos los talleres, para nosotros fue un gusto poder participar y compartir y aprender de los expositores. Les agradecemos nuevamente toda la colaboración, porque bueno, en realidad la posibilidad de brindarnos un espacio para compartir con ustedes su programa anual de sus conferencias. Así que bueno, estamos a disposición para seguir trabajando este año y el año que viene y seguir construyendo juntos este futuro tan incierto, pero bueno, lleno de vínculos institucionales y personales que hacen más agradable el camino. Así que bueno, muchísimas gracias. Y a la Universidad Nacional de Cuyo, por supuesto. Gracias a ustedes también. Bien, entonces damos por finalizado esta conferencia, la última conferencia del año, y los esperamos el nuevo año. Gracias a todos.